¿Qué es linaje? Es el poder espiritual que se transmite por medio de las genealogías. Una cosa es la genealogía, que es totalmente, por decirlo así, físico, tiene que ver con la genética y por ende la biología de generaciones. Y otra cosa es el linaje. El linaje es el poder virtuoso, el poder espiritual que va por medio de las generaciones. Existen dos linajes en el mundo. Uno es el linaje de Caín. El linaje de Caín, después del diluvio, Caín muere en algún momento antes del diluvio, pero el linaje de Caín continuó escondido en la actitud mental de uno de los hijos de Noah, que es Cam. El linaje se constituye por una actitud mental. Como yo pienso, establezco creencias, mis creencias determinan costumbres, mis costumbres a mis hijos y a mis generaciones le dan tradiciones y rituales, y todo ese gamaje que acabo de descubrir determina una cultura. Las culturas se sostienen gracias a todo ese gamaje que permite que exista algo que se llama culto. Cultura viene de un culto. No hay culto, no hay cultura. Ahora, el culto siempre tiene como centro de esas tradiciones y rituales a una entidad. Bien, estoy esperando que anoten o que empiecen a abrir más su espíritu, porque algunos están tratando de entenderlo acá y no lo van a entender. Cultura viene de culto. Ahora, para que la cultura exista, un culto se tiene que sostener. Ahora, el culto se sostiene desde un fundamento. Los fundamentos sí o sí tienen que tener en el centro una entidad. Si esa entidad no está en el centro, los fundamentos no existen y por lo tanto no existen los valores, y si no hay valores, el culto se debilita. Bien, en la cultura de Caín, y me voy a Génesis capítulo 4, en la cultura de Caín, y repito corrigiendo, Génesis capítulo 4, el centro no era Yud, Het, Vah, Hei Elohim, Yahvé Elohim. ¿Quién tenía a Yud, Het, Vah, Hei Elohim en el centro de su culto? A Abel. O sea que hay una generación, hay un culto que se llama culto cainita, que estableció un linaje, porque los linajes vienen de los cultos. Los linajes vienen de las creencias, las tradiciones, las formas de pensar, los rituales. En Caín, o en el culto de Caín, ¿cuál era el fundamento? Es decir, ¿qué entidad era el centro del culto de Caín? De Caín, dije. Si van a decirlo en forma de ola, me parece bien, y digo que ya lo han respondido bien, pero escuchar en forma de ola no ayuda. 1, 2, 3, el hombre. O sea que es un culto hombrocéntrico, no. No lo diga usted si usted sabe hablar. Yo le he enseñado a ellos. Eso usted lo aprendió incluso en la academia, ellos lo aprendieron en esta academia. ¿Cómo es el culto de Caín al tener al hombre en el centro? Entonces no es que usted me admire a mí porque hablo bonito. Usted tiene que demostrarme que ya no tiene un culto antropocéntrico. Porque si usted no puede responderme eso, hermano, ¿para qué puedo yo seguir hacia donde quiero llegar? Porque tengo que volver a Génesis y Bereshit. ¿Hace cuántos libros ya dejamos eso? ¿En qué libro está usted estudiando hoy? Vayikra. ¿Tan poquitos están estudiando Vayikra? Muéveme la mano los que están estudiando. Entonces todos respondemos. ¿En qué libro está estudiando usted? O Levítico, ¿verdad? Vayikra o Levítico. O sea que ya pasó Shemot o Éxodo y antes estuvo Bereshit. Entonces ya llevamos una buena parte del ciclo. Pero ¿es primera vez que hemos empezado a estudiar así la Torah o llevamos ya muchos años en esto? Entonces a esta altura, donde desde muchos años yo le he hablado que no puede estar el hombre en el centro de ningún culto, usted tiene que saber que el culto antropocéntrico es el problema de la humanidad hoy. Por eso cualquier ser humano, cuando usted le habla de Dios, ¿qué le responde en una forma así general? Yo creo en Dios a mi manera. O sea, ¿quién está en el centro de esa creencia? ¿Dios o el que cree en Dios? El que cree en Dios a su manera, nada más que como está en el centro, a Dios lo pone en alguna parte de su alrededor. Entonces yo como profeta tengo que ir contra eso en ustedes, en cada uno de ustedes. A mí no me interesa que me respondan desde la academia, yo quiero que me respondan desde este centro de capacitación. Caín tenía un culto antropocéntrico, por ende, Abel tenía un culto teocéntrico. Abel murió, pero su linaje no.
Porque Hebreos dice que la sangre de Abel, incluso hoy todavía clama desde la tierra. ¿Quién recibe el linaje del teocentrismo para después pasárselo a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos? ¿Quién recibe ese linaje? Set, muy bien. ¿Quién más demostró lo que es el teocentrismo hasta el punto que caminó con Dios? Enoch. Y Enoch, yo le dije a usted en la semana de panes sin levadura, es el carácter que usted adquiere cuando hace Hat Hamasot. No es cuestión de no comer levadura y tener todo el Hametz afuera. El secreto está en que yo pueda sentir que camino con Dios. Porque dentro de semanas de levadura apareció una fiesta que tiene que ver con la buena noticia de que el que se ofreció en Pesaj como cordero, al igual que el cordero que ofrecía Abel, resucitó al tercer día después del 3 días y 3 noches. ¿Qué fiesta me estoy hablando? Bikurim. Entonces, si yo tengo mi conciencia de Enoch, cuando viene Bikurim, yo lo que empiezo a hacer es aprender a caminar con el Elohim, como lo hizo Enoch. Ese es el conteo del Homer. Se acaba de ir el día 9. Momentos más vamos a hacer el conteo del día 10. Pero de nada sirve que usted diga, hoy es 10 días del Homer, que son una semana y 3 días del Homer, porque cada día cuenta. Si usted no puede explicarse a sí mismo esto que yo le estoy diciendo. Porque esto que yo le estoy diciendo, si usted se le queda acá y sale de esa puerta para allá, no le va a ayudar a entender lo que está aconteciendo desde Mendoza hasta Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Canadá, desde Canadá a Europa, de Europa hasta Corea, de Corea pasando por toda la Indonesia, la Oceanía, el África. No va a entender la geopolítica que sí o sí está en contra de usted. Pero que esté en contra de usted no significa que pueda contra usted. El que la geopolítica mundial se oponga al Mesías nunca va a poder hacer que el linaje que el Mesías ha logrado poner en nosotros siga vibrando. Porque volviendo a Génesis 4, Caín murió, pero Abel murió, pero su linaje continuó, porque el culto teocéntrico, desde Set hasta Noaj, siguieron firmes. Pero el culto antropocéntrico también. Y especialmente, ¿quiénes se encargaron de que ese culto antropocéntrico tuviera más poder? Las hijas de Caín. Las que, por medio del maquillaje mágico, atraían a los hijos del Dios, es decir, ángeles, los cuales al descender dejaron muchas tecnologías en manos de los hombres en un tiempo que no había que tener esas tecnologías. Por eso es que tuvo que venir el Mabul. La maldad de los hombres no era simplemente que había gigantes en la tierra, hombres tiranos. No. Es que había una tecnología que en manos de esos gigantes y con la autoridad que esos tiranos tenían, no solamente el planeta iba a perecer, sino que iba a perecer la promesa protoevangélica de Génesis 3:15, es decir, que aparecería una mujer de donde saldría una simiente que pisaría la cabeza de la serpiente y acabaría con la simiente de la serpiente. Porque la simiente de la serpiente se llama culto antropocéntrico. La simiente de la serpiente se llama culto antropocéntrico. Ese es un veneno en contra del propósito de Dios. En el populachismo, usted me lo acaba de decir, se nota eso cuando la gente dice, yo tengo mi verdad y tengo mi fe, vos con la tuya, yo creo en Dios a mi manera y no le hago mal a nadie. Todo eso se llama culto antropocéntrico y es la simiente de la serpiente. Todo eso es antimesiánico. Debería haberse acabado con el diluvio. ¿Se acabó? No. Porque de los 3 hijos de Noaj, uno decidió que ese linaje, es decir, ese gamaje de cultura, que se sostiene por un culto, ¿verdad? Creencias, tradiciones, rituales, lo iba a despertar. Se lo traspasó a 2 de sus hijos, a los 3 hijos, Cam, Cus y Misrayim. Le traspasó de tal manera todo eso que ellos lograron de nuevo a la tecnología que todavía no había que manejarla, desarrollarla a tal punto que aquí le ganaron a los descendientes de Caín, porque un hijo de Cus llamado Nimrod logró crear un sistema donde si seguía construyendo el sistema iba a acabar con el universo
cósmico material y con el universo existencial todo. El propio Yahvé dice, descendamos y confundamos ahora su lenguaje. ¿Qué lenguaje hablaban? Dicen que hablaban la lengua del uno. Capaz que no es el hebreo que hablamos hoy, que se habla hoy, yo no lo hablo, que se habla hoy. Pero hablaban el hebreo, la madre de todo, lo que la ciencia le llama el idioma indoeuropeo, desde la Biblia es el hebreo. Y el Yahvé mismo dice, descendamos, confundamos su lengua, porque si siguen adelante, hay una frase que a mí me asustaba, que el propio Dios le dijera. Si continúan con esto, ¿alguien sabe la frase? Voy a tratar de que hagan esfuerzo en recordarla y me la digan. Muy bien los que van a la Biblia cuando no recuerdan. Muy tontos, muy necio, el que quiere tratar de con la mente recordar lo que no puede recordar, pero ustedes tienen mal Biblia. Por eso a la iglesia hay que traer Biblia. Entonces cuando usted no recuerde acá, denle gloria a Dios, porque usted va a saber dónde está. La frase la dice Dios. Si no descendemos, estoy parafraseando, si no descendemos, esto que ellos están haciendo, más o menos, ¿qué continúa allí? Algo así. ¿Quién me lo lee? Está bien, Nora, está cercano en la paráfrasis, sí. Génesis 11, capítulo 11, versículo 6. Y dijo Yahvé, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La paráfrasis de Nora es perfecta. Es como que está diciendo, ni nosotros, ni el Eterno, ni todos los Elohim que están allí, que serían la comitiva de ángeles, toda, va a detener eso. ¿Usted entiende a dónde había llegado al grado de desarrollo el antropocentrismo de la humanidad postdiluviana? Por eso Babel es peligrosa. Babel es el primer portal del espíritu de exilio. Y Babel tiene que ver con eso, con gente que se la cree saber más que Dios y que los maestros que le ha puesto. Babilónico es cualquiera que puede mirar a sus hermanos y a sus líderes por sobre el hombro y llegar a decir la frase, hemos estudiado tanto que hemos evolucionado mucho más allá de la gente del ministerio. Pero nosotros estamos en el otro culto, en el de Abel. ¿O no siguió el culto de Abel después de Noaj, o el linaje, el culto de Abel no siguió vivo? A través de un hijo de Noaj, Shem o Sem. Lo digo Shem porque Shem significa nombre. Y es el que tenía escondido el secreto de ese nombre, que me dirán que está mal ponerlo ahí, pero en el decálogo no lo he encontrado, porque cuando en el decálogo dice no usarás el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh en vano, no es que no lo pronunciemos, es que no hagamos juramentos con su nombre. Alguno averigüe eso y se va a dar cuenta que alguna vez por el Talmud o los pretalmúdicos entró esa superstición de que si pronunciamos el nombre nos cae un rayo. Es mentira. Si usted jura por ese nombre y lo dice acá rato por cualquier cosa, y sí, ahí sí, no espera un rayo, pero espere juicios. ¿Puedo seguir? Shem se convirtió en un varón que llevó el mismo sacerdocio que inauguró Set. Set, me volví antes, ¿verdad? Me volví a Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6. Me volví allí, ¿sí? Había inaugurado un sacerdocio que se llama el sacerdocio de los Malquisedec. Shem va a continuar ese sacerdocio. Sacerdocio que se basaba en el culto de Abel. El culto de Abel era teocéntrico. Y Shem va a encontrar a alguien a quien aplicarle la bendición de esos secretos sagrados, porque se dio cuenta que ese alguien tenía un don que nunca nadie había tenido y que permitía que la presencia de Dios volviera a la tierra. Voy a hablar de ese alguien, se llamaba Abraham. Pero justamente cuando Abraham lleva el diezmo por haber vencido a un rey a una confederación de reyes que venían de Babel, o sea que venían con el culto antropocéntrico. ¿Quién lo venció? Abraham, que tenía el culto teocéntrico, aunque no tenía todavía sacerdocio. Pero viene al sacerdocio de Malquisedec y el tal Shem se dio cuenta que el linaje del sacerdocio de Malquisedec, escuchen esto, que es totalmente celestial y que está conectado con la letra Yud en un paradigma divino que se llama Mashiach, no estaba en Shem, estaba en este tal Abraham. ¿Alguna vez estuvo en Shem? ¿Alguna vez estuvo en Shem? Porque Abraham venía de Shem.
Pero ahora, porque Abraham le creyó a Dios, algo que Shem quizás no pudo hacer, pero Abraham le creyó a Dios, recibió emuná. Y la emuná le dio capacidad de tener el linaje de Génesis 3:15, el código sagrado. Encontró Shem al poner manos sobre el diezmo de Abraham, sobre la cabeza de Abraham, que vibraba en su genética, algo que Abraham por sí mismo no hubiese adquirido. La simiente de la mujer, Mashiach, que en algún día esa simiente pisaría la cabeza a la serpiente. Ese Mashiach llegó, no algún día cualquiera. Dice Gálatas 4:4, en el tiempo oportuno nació de mujer y se sujetó a la Torá. Configure eso, anote Gálatas 4:4 y vea si le estoy mintiendo, porque ahora también tengo que dar las fuentes de donde hablo. Entonces la fuente mía siempre va a ser la Biblia. Y siempre hubo en la tierra la guerra de altares. La guerra que en Génesis 4 comenzó y que llevó al mundo a un grado de tanta inmoralidad que Dios tuvo que, atención, purificarlo. Esta semana nos toca hablar de purificación. No, porque la gente que tiene Sara tiende a la impureza, que no es pecado, pero es peligroso que esté. Usted sabe, hace rato ve en la cocina suya una mancha de humedad. Y usted va dejando que la mancha vaya, a veces se seca, a veces vuelve a aparecer, a veces hasta suda la mancha de humedad. Un día ya suda siempre, un día ya no solo suda, sino que es como un goteo, y un día hasta es como una especie de charquito. ¿Qué está pasando allí? ¿Pero qué eso? ¿Se está filtrando desde dónde? De la cañería. Es mala la cañería, pero tiene un defectillo que si yo no lo mejoro, esa humedad no va a perjudicar a la cañería jamás. Los que saben plomería, corríjanme. Va a perjudicar a la estructura del edificio. ¿Entienden lo que es impureza? Impureza no es pecado, pero es algo que me hace entrar a mi alma en cortocircuito. Así estaba la humanidad, toda la humanidad, salvo Noah, sus 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos. Todo el resto prefirió seguir con la grifería rota. Entonces Dios tenía que purificar esta casa, porque este planeta, según Isaías, fue creado para siempre. Es mentira que viene el fin del mundo. El planeta como tal va a seguir llamándose tierra por siempre. Aunque los cielos sean nuevos, la tierra en base a esos cielos nuevos será una nueva tierra, pero será tierra al fin. Cuando Melquisedec descubre que vibra en Abraham la genética de esa simiente prometida en Génesis 3:15, Melquisedec le da una bendición para que desde Abraham viniera una descendencia que en tiempo y forma a toda la humanidad la bendijese. Abraham no tenía hijos allí, pero gracias a la bendición sacerdotal, 3 hombres, entre comillas, aparecieron en el camino al mediodía, mientras a los 3 días de que Abraham había sido circuncidado. Ninguno de los varones de ese campamento, ni Abraham, ni sus siervos, ni su hijo Ismael, estaban en condiciones de albergar ni hospedar a nadie. Estaban al mediodía, cuando, corríjanme, el sol más afecta a una persona operada, más el calor de esa zona, y donde se justifica que no salgan a atender a nadie porque el dolor de una circuncisión, y muy particularmente a la forma que se hacía en antaño, meritaba que esa persona siguiera acostada. Pero no eran 3 cualquier hombre. 2 de ellos eran ángeles y uno era Adonai mismo. Era una cristofanía, una teofanía, es decir, era una forma semejante a hombre de aquel que después sería, en condición de hombre, llamado Yeshua. Le anuncian de que Sodoma, Gomorra y esa confederación, esa Pentápolis, confederación de 5 ciudades, será destruida. ¿Se acuerdan de ello? Pero allí te anuncia que al año siguiente iba Sara a estar abrazando un hijo. Sara se rió. Por eso el hijo se llamó Isaac. Pero al año estuvo con Isaac en sus manos. E Isaac recibió bendición de Abraham. ¿De verdad que ustedes creen que Abraham bendijo a Isaac? ¿Y por qué entonces Isaac se tomó la atribución de bendecir a Jacob si nadie lo había bendecido? O quizás sí. Sí, está bien, grítamelo, mujer. No sé quién me lo grita, por eso es que le pido que me lo grite. Elohim, Irene, gracias. Elohim, o sea, Abraham le dio el trabajo a Elohim. ¿Me elegiste a mí? Te dejo en vos el trabajo de que le transfieras a mi hijo Isaac. Y eso me daré cuenta cuando Isaac elija al que corresponde. E Isaac
sabía a quién elegir. Tenía que elegir al que tuviese el olor del jardín del Edén. No es que tuviera el olor del jardín del Edén, sino que discerniera que en ese se escondía la simiente de la mujer prometida. Estoy hablando de simientes, ¿sí? Quiere decir que la guerra de altares es una guerra de cultos, y ahora se nos agrega una descripción más. La guerra de altares es una guerra de cultos, y por lo tanto es una guerra de simientes. La simiente de la serpiente, que resucita después del diluvio con Nimrod, con Babel, se llama Babilonia, es una cultura antropocéntrica. La simiente de la mujer va a aparecer recién cuando Isaac a Jacob lo bendice, y en esas bendiciones le va a soltar el hecho de que cuando sus hijos se hagan una nación, no será una nación de 12 tribus llena de individuos hechos de mujeres, varones, ancianos, niños, jóvenes. Iba a ser en lo místico una mujer de donde los cielos en su momento harían que apareciera de una mujer humana, de esa mujer mística, esta tal se llamaba Miriam, en el tiempo oportuno, Gálatas 4:4, sujeto a la Torah, un tal Yeshua HaMashiach. Desde allí hasta acá sigue la guerra de altares. Porque hay una cultura antropocéntrica y una cultura teocéntrica. Que la cultura antropocéntrica pasó de Nimrod, de Babel, a Misrayín, y después de Misrayín a distintos imperios, llámese Babilonia, llámese asirios y caldeos, Babilonia es asirio y caldeo, llámese medos y persas, llámese griegos, llámese Roma, que es la actual. Lo que no deja de existir es la cultura. La cultura es antropocéntrica. Quiere decir que hay una guerra de cultos, quiere decir que hay una guerra de altares, quiere decir que hay una guerra de simientes. El tema es que cuando Jacob a esos 12 hijos los bendice, él vio cómo terminaría la historia del mundo actual, del mundo de la humanidad caída. Pero la Shejina, como se fue, le dio a entender que no se le ocurriera describirlo a no ser por una bendición encriptada. Y bendijo encriptadamente o no a sus 12 hijos. En esa bendición encriptada generó la certeza de que de cada tribu saldría siempre una característica y que siempre todas las tribus serían una nación, regida por una de las tribus. ¿Cuál tribu es la tribu regia de la Judá o Yehudá? Y especialmente cuando viniera alguien desde esa tribu. Silo, bien. Jacob no dijo cuando venga Mashiach, cuando venga Silo, Shiloh. Un código que después en los años se interpretó que era Mashiach. Porque la revelación de Dios es así, de una sola vez, encriptada y siempre en movimiento. No es toda junta. Entonces ahí vamos a agregar una palabra más. En Jacob apareció el linaje. Ya no solamente había simiente, es decir, lo que vibra en la genealogía de Abraham y de Isaac. En Jacob apareció el linaje, que es la energía de la luz de cualquier culto teocéntrico. ¿Alguien se da cuenta, discierne, cuándo en Jacob apareció el linaje de Abraham? Ya Jacob era descendiente de Abraham, ¿o me equivoco? Ok, o sea que no apareció genealogía, ya estaba la genealogía de Abraham, ¿sí? Ya había simientes, ¿sí? Pero se le agregó linaje. ¿En qué momento de la historia de Jacob se le agrega a Jacob linaje? Muy bien, hijo. ¿Qué momento fue ese? Cuando pelea con el ángel que envía a Yahvé. Al cambiársele el nombre, se le da linaje. Por eso los cambios de nombre son importantes. Yo sería el pastor fulano de tal, metido en una denominación que se está cayendo a pedazos, porque ya ni siquiera sabe por qué se llaman como se llaman. Hasta que Dios me puso el nombre en linaje. Desde que soy Nesher, soy alguien que en la vanguardia causo esto que estoy causando en la transmisión, polémica. Porque lo que a vos te está pasando, que llevas tiempo conmigo, que sigue siendo una revolú dentro tuyo, imagínate a alguien que recién se engancha. Esto es, no, es antidoctrina, no es bíblico, tiene una computadora y no cita la Biblia. Obviamente que el necio, al no tener linaje de Abraham, no va a despertar, se ponen duros.
O el maestro y dueño de nuestras vidas, Yeshua, no le dijo a los fariseos que no eran linaje de Abraham. ¿Se lo dijo o no se los dijo? Pero ¿cómo si descendían de Judá? ¿Y Judá no era hijo de Jacob? ¿Y Jacob no es hijo de Isaac y de Abraham? ¿Por qué el maestro le dice a ustedes que se creen hijos de Abraham, no son del linaje de Abraham? ¿Por qué dijo eso? Es más, les dijo otra cosa. Del diablo sois. Y por lo tanto le dijo, ustedes son hijos del padre de la mentira. Porque no es el lugar donde estás, ni los libros judíos que te compras para citar al Rambán, a Maimónides, que es el mismo, al no sé cuánto y al no sé cómo. Es cuánto en tu corazón vibra el linaje. ¿Y qué es el linaje? El lograr ser manso y humilde para que tu corazón siempre se vacíe de la cultura antropocéntrica y aprenda más de la cultura teocéntrica. Y no es fácil esa vaciedad, hasta que yo no entiendo la palabra simiente y la puedo separar de la palabra linaje. Cuando usted logre captar esto, usted va a estar en las condiciones que yo tengo de ser odiado por masones, illuminatis y especialmente sionistas. Porque ellos siempre se han ocupado del linaje. Desde Nimrod se ocuparon del linaje. Yo no sé cuántos conocen de la historia, por la historia misma, pero por ejemplo en Egipto no se veía bien que el faraón se casara con alguien que no tuviera al menos linaje real en la sangre. O sea, todas las reinas del faraón, y especialmente la que le daba el heredero, era una media hermana del faraón. ¿Me están escuchando? Y eso, váyanse a otras historias, van a ver que todos los reyes se casaban con gente, y la nobleza, ¿por qué se llamaba de sangre azul? Porque realmente en algún momento de la genética, la sangre de ellos se convirtió, tenía una característica, un color diferente a la sangre de la plebe. Pero ese linaje pertenece a la simiente de la serpiente, porque cuando solo unos poquitos la captan y manejan las religiones, los cultos, que siempre van al mismo culto, el antropocentrismo, logran hacer que el resto de la pirámide, Torre de Babel, mantenga a todo el mundo esclavo. ¿Me está escuchando? Entonces nadie se preocupa por aprender esto que estoy enseñando yo. Entonces los poquitos de arriba logran tener lo que ellos buscan. ¿Qué buscan los poquitos de arriba? Ahí viene otro error en la respuesta, así que voy a dejar que el error fluya. Vamos, así lo corregimos. ¿Qué buscan esa élite de pocas familias que están arriba de toda la estructura geopolítica mundial? Uno solo y después el otro y después el otro. Uno. Primero, mantener el control. Creo que anda cerca. ¿Qué dijiste, varón? Que no sé quién es el que habló. Ahí estaba el error. Ahí estaba el error. Ella está más cerca que vos. A ellos no les importa tener más dinero, si ya lo tienen casi todo. Lo que sí les importa es que se mantenga el control de toda la humanidad. Es decir, que lo que no se pierda ni en ellos ni en sus hijos sea el poder. En nuestra historia actual, hace unos meses atrás, en el 2024, renunció un tal señor Soros y dejó en la presidencia a su hijo, el cual, por seguir toda la Agenda 2030, está casado con otro señor de su mismo sexo. Este muchacho es el segundo discípulo de Soros. El primer discípulo de Soros, el más cercano a toda la idea de Soros, es un señor que nos vino a visitar por 11 horas en la Casa Rosada. Hoy, tesorero de Estados Unidos. También casado con un varón. Supuestamente Trump es ¿cómo se llama el que estaba antes? Presidente anterior. Es anti-Biden porque es republicano, es totalmente nacionalista. Estos son más de izquierda, más zurdo, más agendista, más globalista. Trump es de la familia, proabortista. Y todo el mundo evangelicoide, ¡ay, es el hombre de Dios, el Mesías! Pero Trump es un empresario que tiene los hilos de Soros, que no cree que es el mayor, él tiene hilos de otros. Porque está rodeado de las ideas de Soros. Le dije yo que cuando él asumió era una bisagra histórica, ¿sí? Luego anuncié que cuando venga el nuevo Papa hay una bisagra histórica, ¿sí o no? Pues estamos viviendo eso. Usted por no informarse, por venir acá a hacer ritos de Shabbat y no sé qué cosa, sigue siendo tan antropocéntrico que ellos, que les gusta que haya antropocentrismo, logran que el linaje de la serpiente que entró por Caín y no se quiere ir, siga abundando en las masas. Pero hay una buena noticia, y en esto consiste la predestinación. Dios es soberano,
porque Él es eterno. No hay principio ni fin en Él. No hubo nunca Dios antes de mí, dice a través del profeta Isaías, ni después de mí lo habrá. Por lo tanto, Yeshua no puede ser otro Dios. Para los que creen que creemos en otro Dios. Si es soberano, conoce todo. ¿En qué momento del tiempo conoce todo? ¿En el ayer, en el hoy o en el mañana? Y si usted me dice todo, entonces, ¿en qué situación conoce todo? ¿En el tiempo-espacio o en algo mayor que tiempo-espacio? Griten todos, en su eternidad. Él, desde su eternidad, sabe cómo la existencia va a acabar, especialmente a dónde va la existencia humana. ¿Usted cree que la existencia humana va al exterminio? Yo no. Porque hace casi 2000 años atrás, la simiente de la mujer se manifestó. Y vuelvo a decir Gálatas 4:4. Nació de mujer y se sujetó a la Torá. Y después en hebreo dice que siendo tentado en todo, nunca pecó. Y aprendió también, Hebreos 2:8, aprendió en medio de esas aflicciones la obediencia, con un solo objetivo, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Hijos de qué? ¿Cuáles hijos? ¿A qué se refiere con hijos? La escritura en la Torá, o por ejemplo en los profetas, cuando se habla de hijos relacionándolo a seres humanos, ¿a quiénes se le atribuye ese título? Hijos. ¿A quién se refiere en la escritura el término hijos cuando se aplica a los humanos? Gracias, diga conmigo, a los hijos de Israel. Lo otro no lo voy a aceptar porque es racionalidad, es antropocentrismo. Lo bíblico es que hijo se le dice a los hijos de Israel. Nadie más tiene ese nombre. Lo que pasa es que usted no quiere dejar de creer lo que le dijeron en mentira. Todo ser humano es hijo de Dios. No, mi amada, o amado, o no sé quién le hablo. Solo son hijos de Dios, Juan 1:12, a aquellos que recibieron al protoevangelio. El protoevangelio en Génesis 3:15 dice así: a la serpiente le dijo, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente de ella y tu simiente. Tú herirás a la simiente de ella en el calcañar, pero esa simiente te herirá en la cabeza. Eso, que no sé en qué momento de la protohistoria se dijo, porque antes que cayeran, antes que fueran arrojados de la dimensionalidad del Gan Edén. Aquí en el espacio-tiempo, ¿se cumplió alguna vez? ¿En alguien llamado? Sí, ¿cómo se llama? Yeshua, dígalo fuerte, Yeshua. ¿Por qué tiene vergüenza de decir ese nombre? ¿Cómo se llama? La simiente de la mujer cumplida en tiempo y forma. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Él? Él es el Mesías. El primero entre los que durmieron. El que se levantó de entre los muertos. Primicia entre todos los que durmieron. ¿Alguien puede gritar mejor que yo ese evangelio? Aunque sea con un amén, grite. Pero atrévase una buena vez a romper su estructura molecular dogmática. Yeshua, Israel. Hable como hijo. Porque predestinación es eso. No sé dónde se perdieron las 10 tribus. No sé después por las distintas guerras, los distintos hambres, las distintas aflicciones en los distintos siglos, donde cada descendiente de Dan o de Ayer o no sé quién fue yéndose y migrando. Yo no sé. ¿Usted sabe? Pero en tiempo y forma, yo nací de nuevo cuando era ateo. Quiere decir que en mí vibra el linaje de Abraham, aunque yo no sepa con qué genealogía estoy conectado a las 10 tribus. En el caso personal, sé que estoy conectado genealógicamente a la tribu de Judá, pero no sé cómo. Porque en algún momento de la Edad Media, ya sea los Toledo, los Peralta o los Herrera, se hicieron marranos para evitar la muerte. Se disfrazaron de católicos apostólicos romanos. Y con el tiempo se perdió eso. Pero lo que no se perdió es la búsqueda de Él desde la cruz del Calvario, donde Él pudo, por los ojos de Yeshua, ver cuál era el premio. Isaías 53 dice, ¿y su descendencia quién la contará? ¿O nunca leyó esa expresión mínimo? 4 la leyeron. ¿Quiénes de los 4 pueden decir yo la leí? No eran 4. Entonces ¿me pueden decir si la leyeron? Esa descendencia es innumerable. Porque la descendencia es el linaje de Israel. Es el linaje de Efraín. Que vamos en algún momento, le guste o no, a la parte de Judá, ser de nuevo juntados.
Y creo que se avecina, si no fuera por ese hombre que está de portero allí, que me preguntó en el día de ayer acerca de un Mesías, entre comillas, que ya ha aparecido entre el mundo islámico, entre la gente musulmana. Mesías, entre comillas, porque están diciendo que él de alguna manera está preparando el camino para que venga el Yeshua completa, el Mesías, el profeta Yeshua completo. Ustedes saben que en el mundo árabe, y especialmente desde el Islam, a Yeshua se lo respeta mucho, ¿sí? ¿Lo saben o no? Es un profeta muy importante. No el más importante. ¿Cuál es el profeta más importante? Mahoma. Pero ellos dicen, entre tanto Mahoma nacía y se manifestaba, qué bueno que antes preparó a la humanidad para que llegara Mahoma, el profeta Jesús. Pero ellos creen que ese profeta Jesús tiene que volver para mostrar, esto es de ellos, que la verdad final es el Corán y por ende el culto del Islam. Ese hombre ya está entre nosotros y está haciendo que su movimiento le permita en algún momento dar una conferencia en la Organización de las Naciones Unidas. Alguien dirá, no, pero la ONU fue hecha para, claro, con fines políticos, gracias. Con fines políticos, sí, esa era la excusa. Pero la ONU, además de la política, para que tenga fines políticos, tiene que tener el sostén de algún culto. No me explico. Ok. Por lo tanto, a veces en la ONU ha estado, si no me equivoco, el Dalai Lama dando conferencias. Si no, búsquelo. Usted quiere que le miento, búsquelo. Los estoy aburriendo. En la ONU también ha estado el Papa Francisco, que murió hace poco. Otros papas creo que también, pero este dio conferencia, yo me acuerdo de haberlo visto. O sea que pronto quizás este varón que usted me habló. Y nosotros acá vamos a estar prendiendo lucecita, comiendo el pan, cuando venga Shavuot, dando vueltas en el aire. No es que esté mal, pero sí está mal si tu culto es antropocéntrico. Si sigue siendo la simiente de la serpiente lo que sostiene tu fe. Y que noto que sí, porque ahí nomás quieren responder desde lo académico que son. No necesito académico alguno, ni de los que tienen academia con licenciatura, ni de los que tienen conocimiento acumulado como yo, desde el estudiar. Necesito discípulos del Eterno en Yeshua. Discípulos de Yeshua que amen al Eterno. Que no se apresuren a contestar para mostrarme a mí que saben desde acá. Que se apresuren a actuar allá. Porque allí se viene lo que hoy empezó a dar señales. Se viene oscuridad. Se viene oscuridad. No lo estoy inventando. Isaías lo anuncia en su capítulo 61. Y lo vamos a leer. 60, recapitulemos y rectifiquemos. Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yud-Heh-Vah-Heh ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. ¿Qué cubrirá la tierra? Tinieblas. Oscuridad las naciones, es decir, la tiniebla, el materialismo será muy fuerte, muy dominante y le dará lugar a la oscuridad. Es un paralelismo que habla de lo material y ya nos dice que es el mes donde podemos juntar lo visible con lo invisible. Lo escribí hoy, hermanos, eso. Se los escribí hoy en el canal de Lunas Nuevas. Este es el mes donde justamente también lo saben los de la élite. Y este profeta, si se va a Amós es lo mismo. Amós es increíble como pareciera que estuviera escribiendo su profecía hace 2 meses atrás. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, es decir, la tierra se llenará de gente materialista. El materialismo será el dominio mental de las personas. Me van a seguir mirando con cara de... O alguien quiere decir, wow, amén, bendito Dios o algo. Y oscuridad las naciones. Tinieblas, materialismo humano, lo físico, pero que permitirá que la oscuridad, es decir, el Sitras Ra, las fuerzas de donde está la simiente de la serpiente, se haga cargo de las naciones. Más sobre ti, le habla a aquel varón que está en la puerta, a esta señora que está acá, a mí, a esa jovencita que me mira, ¿o a quién le habla aquí? A Israel, grítelo. Más sobre ti, ¿quién? Más sobre ti, le ponemos Israel, amanecerá Yahvé. Gracias por el amén. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes
al resplandor, 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 resplandor. ¿Alguien puede recordar el hebreo resplandor? Sip, grítelo, sip. ¿Cómo dice? Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al sip de tu nacimiento. Al sip de tu nacimiento. Y este mes se llama Iyar, pero en la época de Salomón se llamaba Iyar. ¿O alguien me puede decir cómo se llamaba en la época de Salomón? Sí, muy bien, alguien que aplauda diga se llamaba Sip. O sea que hoy es tiempo de que las naciones en este mes descubran que al menos aquí en Lisandro Moyano 1550 y en Sarmiento 934 y capaz que allá en Santiago de Chile hay gente que quiere que las naciones sepan que aunque pase lo que pase, a ustedes no los apaga nadie, porque no es la luz de ustedes, la luz de Yuhet Bajei en ustedes. Y con esto es que les quiero decir que estén atentos a lo que pasa. Algunos saben que hoy hubo casi medio día de oscuridad en una buena parte de Europa. Y no se explicó. Eso es un ensayo. Lo que se viene es un reseteo financiero. Se lo dije el año pasado, se lo dije a principio de este año solar, se lo dije en cada luna nueva. Creo que hace unas semanas atrás hasta le di la noticia. La señora Lagarde o algo así era la que estaba antes en el fondo, la bruja anterior que estaba en el Fondo Monetario Internacional, porque ahora está la otra brujita. ¿Vieron la brujita más buena? La bruja era más mala aquella, Christine Lagarde. La sacaron porque decía, el mundo va a estar bien cuando ya no haya viejos. ¿Se acuerdan de eso? Horrible frase. El mundo va a andar mejor cuando ya los ancianos dejen de existir. ¿Entiende? Porque en el 2020 se murieron tanta gente mayor de 70 años, ¿verdad? Si alguno tiene conocidos en España y especialmente lo que está saliendo a la luz hoy, en los asilos de ancianos no hubo esa cantidad de gente afectada por la epidemia. Hubo ancianos abandonados hasta morir. Pero esa bruja no convenía, la sacaron del Fondo Monetario Internacional y pusieron a la buena. La que no sé si ustedes saben que ayer nos dio un hermoso mensaje. No saben nada. ¿Cuál es el hermoso mensaje? No lo sabe. Anímese a sacar los dólares del colchón y van a ver cómo el país va a andar mejor. Pero saquen los dólares de las cajas de ahorro y del colchón. Les aseguramos que Argentina ahora sí será un país mejor. Bruja mala, bruja buena. Yin y Yang, siempre caen igual, Yin y Yang. No lo sabía. Para animarnos a creer que ese préstamo que nos han dado, que es una deuda que hemos adquirido para pagar una deuda que tenemos de otra deuda que ya teníamos. Yo no entiendo cómo se pueden pagar las deudas con más deuda, con más deuda. Hay hermanos que están acá que a lo mejor alguna vez intentaron eso y los que terminaron fueron más endeudados que nunca. Pero a lo que quiero llegar, así como se fue Soros pero quedó su hijo, así como que muchos creen que Trump es el hombre elegido por Cristo, pero el que le maneja las finanzas es nada más ni nada menos que es como si fuera el Pedro de Soros, que estuvo aquí hace días nomás, el tesorero de Estados Unidos, el director, presidente, creo, director del Tesoro Nacional de Estados Unidos, estuvo 11 horas en la Casa Rosada, ¿sí o no? Por eso después se soltó el préstamo de esta bruja bonita y buena que nos dice que saquemos el dólar del colchón, los dólares del colchón. ¿Murió el Papa la semana pasada? ¿Quién se enteró que ese mismo día el señor Schwab, jefe del Foro Económico Mundial, el que ha generado la revolución, la cuarta revolución industrial, el de la Agenda 2030, descendiente de los Rothschild, presentó su renuncia? Nada, ¿no? No, porque nos tuvieron todo el tiempo, ¿con qué nos estuvieron hipnotizando? Con la muerte de Francisco. Pero a la misma hora que están anunciando la muerte de Francisco, allí en donde está el lugar donde se hace el foro siempre, en Davos, gracias. Allí en Davos se daba la noticia que Schwab presentaba su renuncia a ser director. ¿Quién está como director interino? El secretario, el que era secretario de Davos, hasta que se elija el nuevo director. Busque la cara del dueño, el director general de la industria de Nestlé. Por si usted no lo sabe, la industria de Nestlé es la principal industria de algo muy satánico que existe en el mundo desde fines del siglo XIX. Hay una industria que se llama la industria alimenticia. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos son clientes de esa industria? Bien, Karen sabe de qué hablo. Ustedes, los jóvenes. ¿Por qué los que no levantaron la mano? A ver, los que no levantaron la mano, ¿de verdad que no van al supermercado?
¿Y por qué no me levantó la mano? Ella, porque sabe de qué hablo, pero usted no lo sabe, usted es de los hipnotizados. En el supermercado, la industria alimenticia está preparada para que usted, según las góndolas y las posiciones de alimento, elija lo que ellos quieren, porque en ese alimento está el causante de la enfermedad que le va a permitir lo que ellos mejor manejan, la industria farmacéutica. Claro, los gorditos no van a decir amén porque saben que ya están en principio de diabetes, problemas cardiovasculares, no me van a decir amén. Sí, mis amados, estaban en el simiente de Caín. Pero alégrense, este mes es un mes para que lo invisible lo podamos nosotros, porque nuestro resplandor está en nosotros, hacer que baje a lo visible. Entonces no necesitamos de la industria de Nestlé. Pero ese señor, me olvidé de decirles, me he olvidado el nombre, lo podría buscar. Si alguien después lo busca, lo averigua bien, medio raro el apellido. Me asustó la característica, no le conocía el rostro, yo ya sabía de su nombre, nunca busqué su rostro. Ante la noticia de que era el director interino, su foto salió en todos lados. Tiene un ojo tuerto. ¿Alguien se acuerda alguna para allá con algún personaje que tiene el ojo tuerto? Más fuerte, hijo. Balaam, o en hebreo, Bilam, es lo mismo. Balaam en castellano o griego, Bilam en hebreo. Sí, él era tuerto. Y usted sabe que donde hay alguien con ojo tuerto, las fuerzas del mal tienen puertas abiertas. Más allá que Davos, cada vez que abre sus asambleas, siempre ocurre en enero, donde se invita a los principales personajes preponderantes de la política, se elige de Hollywood y de los cantantes más premiados a algunos para pautarle y darle lineamientos de lo que se viene. La oscuridad va a venir. En el día de hoy comienzan las elecciones. Ustedes saben que el primer ministro, hablando de renuncias, Trudeau, primer ministro de Canadá, renunció, ¿verdad? Al poco tiempo de asumir Trump, él renuncia. ¿Cuántos saben eso? Hay que elegir primer ministro. Hay dos candidatos, y está pasando. Yo les dije, nosotros en el sur somos un laboratorio de lo que van a hacer con el norte. Y cuando en el norte se concrete, es un laboratorio igual al nuestro, entonces empieza todo. No se sabe cuál es de Guatemala a Guatepeor. Como nos pasó con Massa Milei, lo mismo allá. Pero quien seguro va a ganar es un famoso banquero internacional que aduce él ya no dedicarse a lo que es los bancos, aunque se entiende que sí tiene acciones en todos los bancos de los cuales él participó. Este señor es otro de los discípulos del señor Soros. El tema es que si él gana, la Agenda 2030 quizás no tenga que ser prolongada hasta el 2045, sino que podamos acelerarla y en el 2027 tener aplicado todo lo que la Agenda 2030 tiene que aplicar. Entre esos, el exterminio de tanta gente que hay en nuestro mundo. Eso es hoy. Oscuridad en Europa, Canadá, punto final de nuestra América, quizás en esta semana pareciéndose a este otro laboratorio. Tercera noticia. India anunció que descubrió, por sus agentes secretos, que Pakistán está a punto de invadir una zona que tienen en litigio hace rato. Ustedes saben que Pakistán e India son, digamos así, hermanos. Es como si Argentina se dividiera en dos, porque está la Argentina católica y la Argentina evangélica. Cuando Gandhi logra sacar a la India de ese maldito imperio llamado Reino, el Imperio Británico, cuando lo logra sacar con el pacifismo que lo hizo, más allá de todos los detractores que puedan hablar o no hablar bien de él, cuando él logra hacer eso, empezó la guerra intestina entre toda esa gente que pacíficamente consiguió que los ingleses se fuesen, se empezaban a matar a palos en los mismos territorios, y lo que encontró, creo que Serú, que es el presidente que estaba en ese momento, papá de Indira Gandhi más tarde, es separar a la India en dos partes. Al norte, Pakistán, donde desde el sur todos los musulmanes se fueron a Pakistán. Pakistán son indios, que en vez de ser hindúes de religión, son musulmanes. Y hacia el sur, lo que es la India actual, son indios que practican el hinduismo. Por eso se les llama hindúes también. Pero siempre al estar en territorios que fluctúan en eso de las creencias, porque ese es el problema de las culturas con culto y con altares, guerras de altares. ¿Qué dije que hay en el mundo? Ok, ha salido a la luz que había planes hace poco de enviar desde Pakistán tropas a tomar esos territorios de la India. India ha anunciado que si Pakistán lo hace, ellos tienen la cantidad de misiles que han reportado. Ustedes saben que las naciones que tienen misiles nucleares tienen que
reportar en las Naciones Unidas cuántas ojivas nucleares ellos tienen. Es como, ¿cómo se dice? Hacen rendición de cuenta de lo nuclear. Van a arrojar una parte de esas ojivas nucleares. El problema es que Pakistán también tiene ojivas nucleares. El tema es que India pertenece al BRIC, que es un bloque económico. Porque algunos me pusieron, así en mi fanpage, comenzó la guerra, me puso alguien. No, la guerra empezó hace rato. La guerra la intentaron comenzar con Ucrania-Rusia. ¿Qué les dije hace día? No sé si fue ayer o el sábado. ¿No había una foto que hay que mirar donde Trump se sienta en la Basílica de San Pedro junto a Zelensky? Usted sabe que habían 3 sillas allí. Se sienta un tercer presidente allí. Pero Trump le habló al oído y ese hombre agarró la silla y se tuvo que retirar. Estoy hablando del presidente de Francia o el primer ministro de Francia. ¿Saben quién es el primer ministro de Francia? Macron. Nosotros teníamos uno más chiquito, Macri, ellos tienen uno más grande, Macron. Lo sacó. Y justo hablaron de una guerra que empezó en el 2022. Intentaron que la guerra, nadie le dio pelota a eso, no le pasaron la menor bolilla, solo la OTAN, solo la Ursula von der Leyen y toda la Comunidad Europea, más Biden que mandaba guita, en realidad lavaba guita por allá. Porque tenían muchas industrias, sus hijos eran dueños de industrias del gas. Otra historia. Vino la otra guerra, la que según la familia última que se fue, yo no pude apoyar. Pero yo me acuerdo que yo les dije, esto está mal, yo nunca apoyé a los de Hamas cuando el 7 de octubre del 2023 atacaron la tierra de Israel. Y nadie le dio bolilla. Pero no creo que esta guerra que se está anunciando no se le pueda dar bolilla, porque van a intervenir ojivas nucleares. El tema es que le dije que India pertenece a los BRIC, es de los fundadores de los BRIC. Saben que BRIC es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y después se le han sumado otros países, entre ellos Irán. Podríamos habernos sumado nosotros, había una ley que en diciembre del 2023 nos sumábamos, pero como ganó este señor nos sacó de allí. Estaríamos económicamente, no estaríamos endeudados con el FMI. Otra historia. El punto que me quedo ahí. No. En el día de hoy, Irán ha dicho que está dispuesto a atacar sí o sí a Israel porque con sus fuerzas del Mossad se están metiendo en asuntos de políticas de Siria, del Líbano y en algunos asuntos internos de Irán. No sé si será cierto o no, pero la amenaza ya está. Todo esto se llama rumores de guerra, señores. Todo esto se llama rumores de guerra, señores. Y yo sirvo a un maestro que habló de estas cosas. Y hoy en esta luna nueva, si ustedes querían un profeta, me presento. He hablado proféticamente. Porque sí, es un mes donde usted va a tener que resplandecer. Porque usted no sabe lo que es un mundo en recesión económica. Pero un mundo en recesión económica es un aumento del hambre que yo vengo anunciando también hace 2 años. Un hambre mundial que nunca hemos visto. Hace mucho tiempo que le vengo diciendo, piensen ideas creativas, tengan ideas creativas. Y hoy puse en el canal de Lunas Nuevas, es el mes donde tus ideas creativas se tienen que concretar para que los recursos vengan. Porque el reseteo de todo lo que te conté apunta a una cosa. Ay, no tengo la billetera. ¿Tiene una billetera a mano? Rápido, mándemela. Esto es señal de la generación Z que se nos avecina. Por causa de él y todos los que él representa, billeteras con tarjetas virtuales. No importa, quería algunos. Esto está a punto de desaparecer, señores. ¿Usted sabe cuánto yo tengo acá? No, tendría que venir y contarlo, ¿verdad? Cuando usted, si todavía maneja esto, paga, salvo la caja registradora que dice que entraron tal cantidad, nadie sabe quién pagó esa cantidad en esa caja registradora. ¿Me equivoco o no? Pues bien, a partir de ahora todo lo que usted compre y todo lo que usted venda, desde octubre del 2025 y más tardar mayo del 2026, estará controlado por el sistema gubernamental imperante de ese momento. Se llama moneda digital. No sé cuántos le dan bolilla al canal Escuchando al Mundo o Mundo Globalista, le cambiamos varias veces el nombre, pero vengo hablando de la moneda digital de hace 3 años yo. Ya está a la puerta. Los que son de curiosear mi cuenta TikTok, vayan a lo que yo he puesto hoy. Y sigan el consejo de esa señora, pues ya que no quieren escucharme a mí, escuchen a otros que también saben como yo, gente que sí investiga, que sí lee, que sí tiene fuentes. Porque no me envanezco, hermanos, pero me canso de los ignorantes que no me lo pueden decir en la cara. Y le dijeron a uno de los pastores de nuestra congregación, él dice tal cosa y ¿de qué fuentes la saca? Alguien que tiene apenas una biblioteca de este tamaño recién. Y yo todavía tengo todavía libros en un montón de cajas que no sé dónde ubicarlas. Libros que no están amontonados allí, porque en el momento que las compré los leí y los volví a leer.
Todo eso hoy salió sintetizado en mí proféticamente. Me hubiese demorado mucho de decirte cada libro, cada autor, cada cosa. Lo mejor que te he dicho es que hay un autor de toda esa sabiduría que me respalda y es el que inspiró esta Sagrada Escritura. Y es el que hoy nos está diciendo, el mes que se avecina es un mes de transición. Es un mes en donde tus ritos tienen que tener movimiento poderoso en el Espíritu Santo. No podés llegar a la mesa de Shabbat a hacer rituales si en la mañana no tuviste tu encuentro personal con el Espíritu Santo. Con todo lo que he estado viviendo, hoy ha sido el día más terrible de mi vida, porque debido al masal en el cual nací, quizás por el temperamento que me toca, mi mente estaba invadida, bombardeada de pensamientos, todos y muchos, y de todo color. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no dejas que esa locura de pensamiento sea mía? Y me animé a orar. Y el Señor me dijo, grabalo, y lo grabé, y se los voy a regalar, para que después te des cuenta que desde hoy, donde desde todas las noticias nos van a estar atosigando con semillas de la serpiente que apuntan al miedo paralizante, a ti el miedo paralizante no te va a atravesar, ni siquiera te va a frenar, porque estás siendo perfeccionado en su amor. Porque si has creído a este evangelio tiene amor que perfecciona, porque el conteo del Homer nos está llevando de Iyar y de en esta semana en Geburá, que ahora ya vamos a hacer el conteo de Geburá en Tiferet, a esto último. La semana que viene es la semana más poderosa para vos. Es la semana donde este nombre tiene que estar al centro de tu diario vivir. La semana de Tiferet es donde justamente la esfera celestial, donde el nombre Yud Het Vav Hei brilla, o sea, hay un sector de todos los cielos donde el que domina es ese nombre, aparece lo que ese nombre significa. Estoy para hacer que mi primogénito se conviertan a lo que deben llegar, servidores de justicia. En el día de hoy, no sabía que iba a hablar así yo hoy. Si esto no se grabó, lo lamento. ¿Se grabó todo? ¿Todo? Me acuerdo de una novela yo. Si esto se grabó, lo tenés que volver a ver. Porque para esto sirve Iyar. No, para hablar, el masal es el torito, sí, es el toro, el shor, el toro, shor es toro, taurus en griego, sí, símbolo de la fortaleza. Pero ¿de qué sirve que sepas que el toro es el símbolo de la fortaleza si ante las noticias que desconoces vas a estar lleno de miedos? Porque no hay peor tonto que el que tropieza con la misma piedra. No hay peor país que el que tropieza con el mismo caputo, y ese somos nosotros. ¿Y por qué habla de política si él tiene que predicar la palabra? Dígame a uno de los presentes acá que no es mencionado la Escritura en algún momento. Pero también alguno de los que está presente, muéstrenme que alguno de los profetas de acá no se levantaba políticamente insurrecto. Entonces basta de estupideces, porque intoxica, porque envenena. Basta de estupideces. El día que esté el pastor Moisés acá, él se controlará de no decir evangélicos, religión, no nombrar políticos. Le doy autoridad a que él se controle de lo que se quiera controlar. Mientras yo esté aquí, yo voy a decir lo que tengo que decir. Porque este mundo te necesita a vos, no en tantas correcciones y políticamente correcciones. No, te necesita diciendo, vamos hermano, las naciones se llenan de oscuridad, pero nadie podrá contra tu resplandor. Pero aprovecha entonces los mecanismos cósmicos que Dios te ha entregado. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que añadamos al corazón sabiduría. Sabiduría es Jokmá, está escondida en la Yud. Y Jokmá, según 1 Corintios 1:24, es Yeshua, el Mesías en nosotros, poder de Dios en nosotros, sabiduría de Dios en nosotros. Con todo esto, y desde todo esto, la luna nueva de hoy nos seduce a una sola cosa, a la comunión con Él, con el que creó el sol, la luna y las estrellas, para que siguiendo sus movimientos no nos asustemos por los que nos manipulan desde los condicionamientos astrológicos a través de sus calendarios, sus pautas políticas, sus agendas geopolíticas. Usted y yo tenemos una agenda maravillosa, se llama el calendario del Eterno. Primer mandamiento, que a Israel lo separó de las 70 naciones. Hasta Éxodo 12:1 y 2, esa Israel esclava en Misrayim
el hecho mismo de estar esclava dentro de una nación, la hacía parte de esa nación o no. O sea que eran parte de las 70 naciones. Pero cuando ese mandamiento apareció de separar este mes, dijo Yahvé por Abid, el que se fue, como cabeza de todos los meses, se separó Israel de todas las naciones. ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Y luego, para darle más señales de separación, le entregó el maná. ¿En qué mes le dio el maná? 1, 2, 3, perdiste tu premio, en Iyar. ¿Qué mes estamos empezando? Es el mes donde justamente el maná es la señal de que tenés otra señal que te hace diferente a las 70 naciones. Se llama Shabbat. Porque cuando el maná no caía, o sea que no era un gusanito que hace un capullito, no sé en qué tipo de zarza, porque esa es la explicación de los científicos. Justo el sábado se tomaba franco el gusanito, era más judío que los judíos antes, ¿no? Ese día no hacía capullitos, no dejaba nada. Esa es la explicación científica. Un gusanito que hacía capullito todos los días y parece ser que los sábados no. No, amados. El maná era la bendición del cielo para que notes que cuando estás en el peor desierto de la geopolítica mundial, a vos no te va a faltar nada mientras lo busques a Él. Mientras apasionadamente dejes que Él te seduzca a que tengas lo que Él tiene. Él tiene simiente para que una vez que te la impregna, como cualquier varón que impregna simiente dentro de un útero, te deje linaje. Porque es muy bonito que todas las mujeres nazcan en sus ovarios llenos de los óvulos que van luego ¿cómo que se llama? A madurar y en cada ovulación lagar una vez por mes. Por eso la luna las recuerda a ustedes. Pero qué triste que una mujer no pueda sentir que esos óvulos alguna vez, aunque sea una vez, un marido en alianza se lo fecunda. Por eso es triste lo que les dije ayer. Dentro de 6 o 7 años, lo que se conocía como la Capital Federal, la CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya no va a tener niños menores de 3 años por cómo va la tasa de natalidad. Por eso es triste cuando la Agenda 2030 dice que amor es amor y 2 mujeres y 2 varones pueden estar bien. Por supuesto, seguramente las mujeres conocen bien cómo usar sus dedos en esas zonas que Dios creó para que el hombre estimule, no solamente con sus dedos, sino especialmente con su miembro. Hablo de la zona del clítoris. Y por supuesto que debe ser, es parecido que un hombre penetre a otro hombre por algún orificio. Pero el placer del linaje se lo pierde cualquiera de esos 2 modelos. Porque el linaje solo le da a Dios a un varón y una mujer que teniéndolo a Él primero como cabeza a través del Mashiach, se permiten en la alianza de amor generar más hijos en linaje. Es una vergüenza que los musulmanes tienen claro eso y por eso es que se avecina este movimiento anti-Mashiach y nosotros no. ¿Quieren saber más de este Mashiach? También métanse en TikTok, allí lo he dejado. Después lo voy a poner en el Mundo Globalista para los que no tienen TikTok y lo puedan ver las 2 videos que hoy subí. Es interesante, hermanos, entender que cuando nos movemos en las raíces de la Torá, comenzamos a tener el espíritu de la profecía en movimiento nuestro. Dije que cuando nos movemos buscando las raíces de la Torá, creí que estaba acá. Bueno, pero estos 2 panes representan las 2 tablas. Cuando buscamos las raíces de la Torá, significa que nuestro espíritu se empieza a mover en el ruaj de la profecía. ¿Quién se suma? Y cuando te moves con la dinámica de la profecía, sabes leer tus tiempos. La luna nueva es para que sepamos leer los tiempos. ¿Cuánto tiempo llevo tratando de explicarte la geopolítica mundial que yo todos los días la leo? Pero vos te dejás guiar por la estupidez que Occidente tiene en el TikTok. TikTok en China está prohibido a no ser que tenga clases de ciencia o videos de ciencia o videos de comercio hacia afuera. Las únicas 2 condiciones. Bailecito y toda esa onda que vemos nosotros en China, prohibido total. Sí, ¿me vas a hacer una pregunta? Acotar, te van a llevar micrófono, porque si no, yo mismo no te escucho, gracias. Espera, que llegue el micrófono y hablas. Pregunto, mientras llega el micrófono a Irene, ¿quién siente que esto lo ha edificado? ¿Quién se compromete a vivir el mundo para hacerlo más humano? Decirle al de al lado, no te vadas en estupideces, no te vadas en tu misión. Irene, estamos listos, prestos para escucharte. Es importante también saber, como usted estaba comentando, sobre la geopolítica mundial, que el presidente del Fondo Monetario Internacional hace muy poco tiempo es chino
y que de hecho Claro. detrás de toda la estructura de Estados Unidos y la deuda que había tomado también Estados Unidos a nivel internacional se encuentra China detrás de todo esto. Y saben, yo les voy a decir algo serio. ¿Qué daría yo por tener todo lo que China tiene y disfrutar de lo que ella ha alcanzado? El único problema que yo tengo con China es que no me permite la creencia. Ahora, yo no los culpo, porque los de este lado, los que se dicen cristianos, han demostrado ser una manga de estúpidos, de gente tarada, que por creerse occidentales y cristianos han frenado a la humanidad del avance que la humanidad ya tendría que tener. Porque se distrajeron con guerras, en donde en la historia mundial China no participó de ninguna de ellas. Sin embargo, el país que dice que nos cuidó siempre es el que más guerras provocó, no para cuidarnos, sino para que sus bolsillos y el de sus habitantes siempre estuvieran llenos. Pero hoy no es tiempo de buscar avances tecnológicos, es el tiempo de buscar avances de tecnologías espirituales. Hay técnicas cósmicas para que tu autoconciencia te haga valorar en el Shema, en lo que decís en el Shema. Soy único, original e irrepetible. Es decir, que si no asumes tu unicidad, este mundo se perdió un regalo divino. En base a eso, hermanos, yo quiero simplemente animarlos a que esto que hoy hemos hablado acá lo vuelvan a ver. Esto es mucha comida para solo decir que comiste hoy. ¿Puedo decirles algo sin que se ofendan? Hoy si ha sido alguien que me oyó, ha sido un buen administrador de esto que has escuchado. Oyó y escuchado, perdón. Si me escuchaste, digo, has sido un buen administrador de esto que has escuchado. Pero ¿dónde lo has ubicado? En un lugar que se ubica el alimento que se va a disfrutar después, en tu freezer. Si vos te vas de acá, y más si has estado de portero que ubicabas personas todo el tiempo, porque he visto eso, o sea que te perdiste 3 segundos de lo que yo hablaba, te perdiste 4 horas de tremenda bendición. Te recomiendo que al menos vayas al freezer mañana, lo saques del freezer y lo vuelvas a escuchar. Saques un poquito, lo que te sobra, de nuevo al freezer. No, al freezer no, a la heladera. Ya está desfrizado. Después lo sacás, le das una calentadita y lo volvés a escuchar. ¿Quieren ser profetas al estilo mío? Empiecen por ahí. ¿Quieren superarme? Desde ahí continúen. Porque de verdad les aseguro que no estaba en lo que yo traía escrito lo que acabo de mi boca anunciar. La guerra de altares que en la puerta del Gan Edén empezó, terminó ganada en la misma puerta del Gan Edén, es decir, frente al monte Moriah, porque si usted no entiende hasta ahora eso, el monte Moriah, donde estaba el altar del templo, donde estaba el templo, ¿me van siguiendo? Era el portal del Gan Edén. Y frente a ese portal estaba el Monte de los Olivos y a la orilla del Monte de los Olivos una especie de roca abandonada que se lo conocía como Monte Calvario. Porque en los 1000 años que llevaba abandonada allí, esa roca se había convertido en una especie de cerrito pegado al Monte de los Olivos. Amados, es maravilloso saber y en esto quedé, que frente a ese portal, la batalla, la guerra de altares quedó ganada. Porque en el templo de Jerusalén, en la época de mi maestro, había lugar santísimo, ¿saben eso, no? Pero ya no había arca. Y si no había arca, ¿qué había dentro del arca? Las tablas de la Torá, la vara de Aarón, el maná que nunca se pudrió. Todo eso no estaba. Al no estar eso, ¿qué no había en el medio del lugar santísimo? Presencia de Dios. Por lo tanto, estaba la ausencia ¿de qué? De la Shejina. O sea que ese templo simplemente era una conmemoración de lo que en el templo anterior había pasado. Pero frente a ese templo sí había presencia de Dios. Había uno crucificado, no en un olivo, no en un árbol, como dice la gente que se fue, sino en una cruz maldita, por lo cual los judíos siempre dijeron es anatema, no Mesías, porque murió en una cruz. Locura para los que se pierden, dice Pablo, pero para nosotros es salvación de Dios, su gracia. Eso significa la victoria, no solo sobre el pecado, sino sobre el altar del pecado que armó Caín, por el cual siempre la serpiente tuvo su cabeza activa a través de los imperios, haciendo que las masas de todos los imperios se sintieran clase servil de esas élites.
Pero desde ese tiempo hasta acá, nadie ha frenado el movimiento correcto del Mesías. Hoy soy parte de los varones que se levantan a decir esto, que avergüenza incluso a las de mi sangre, no tengo problema. No se avergüenzan los que comparten la sangre del Mesías conmigo. No se avergüenzan los que saben que esa sangre es realmente lo que nos ha hermanado. Lo que ha hecho que yo, dejando a padre, madre, hermanos, hijo, esposa, tenga en este momento 100 veces más de corazones en afecto y a disposición de que esto no se muera. Porque el linaje que hay en ti es ser real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una misión: a anunciar las virtudes, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesac, Hod, Yesod y aún Malhut, las virtudes, Sefirot, de aquel que nos llamó. ¿De dónde? Del mundo físico, la naciá, las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. El que levantado en una cruz ha hecho que nuestro corazón hoy tenga el Espíritu de Yahvé para darnos sabiduría, entendimiento, para darnos en la palabra de la boca un consejo que en vos provoca fortaleza desde mi boca y que me permite a mí mañana meterme en más ciencia divina para quizás dentro de poco tiempo estar emulando mucho mejor a mi maestro a la hora de echar demonios, sanar enfermos, hablar nuevas lenguas, porque yo eso lo tengo, lo creo, lo quiero más. Lo creo, lo tengo y quiero más. Y solo quiero que aquí venga gente que lo tenga, gente que lo crea, gente que quiera más. Yo quiero más porque lo tengo porque lo creo. Soy linaje del Eterno, pueblo adquirido de Dios, nación santa. El Eterno es grande, el Eterno es maravilloso. Y vamos a cantar esos. Pueblo, nos preparamos aquí. Vamos a dejar la fluidez del Espíritu Santo, ¿les parece? ¿Quién tiene aquí la evidencia que amas hacer justicia? ¿Quiénes aman hacer justicia? Lo hacemos cada vez que recepcionamos Shabbat, ¿se acuerdan? Ya los vueltos se hacen más grandes, ¿verdad? Antes, ¿se acuerdan? Antes eran las moneditas. Hoy las moneditas son de mucho precio. Pero ahora son billetes verdes, billetes naranja. Es bueno eso. Vamos a traer nuestra sedaká de todo lo que fue el mes de Abib, ¿sí? ¿Quiénes creen que Abib significa primavera, renuevo? ¿Quiénes sintieron que Pesaj los renovó? ¿Quiénes especialmente de Bikurim para acá vienen disfrutando el conteo del Omer sintiendo que algo grande se viene? Hoy ustedes que dijeron amén se dan cuenta que están en la mejor región donde los juicios que vienen a la tierra a ti no te van a llegar. Esta semana estás trabajando Geburah. Una región celestial donde el que se pone a favor de los elegidos se llama Gabriel con todas sus huestes. Nadie más cree eso, yo sí. Lo que en esta semana trabaja es una dimensión celestial donde Gabriel y sus huestes dominan. Cuando se habla de huestes se habla de, atención, millares de millares de millares. Lo que se puede traducir como millones de millones de millones. Quiere decir que son trillones de ángeles a favor de aquel que hoy trabaje o en esta semana el conteo dentro de Geburah. La semana que viene es mucho mejor, porque la semana en que se pone de tu lado es Yud, Het, Vav, Hei, Elohim, Sebaot, Yahvé, Dios de todas las huestes. Y ese es el Dios de Jacob.